Señor, llévate todo pensamiento, Señor, toda expectativa falsa y coloca, Padre del cielo, sobre nuestras mentes y nuestro entendimiento tu verdad, que se haga real en nosotros, Señor. Sana toda herida y toda necesidad que pueda haber, Señor, del alma, del espíritu. Señor, que hoy sea cubierta y que tu palabra, el agua de vida eterna, sacie la sed. En el nombre de Jesús. Amén. La última semana, antes de Jesús ser crucificado y resucitar, el primer día de la semana, como se está celebrando esta semana por la religión y por gran parte de la humanidad, la Semana Santa. La Biblia nos enseña que comienza la última semana de Jesús como hombre aquí en la tierra. Comienza con la entrada triunfal en Jerusalén como rey. Jesús entra como rey de una manera muy especial. El concepto que tenía el pueblo de Israel y el concepto que tenía o que se tiene por ahí de un rey es de venir en una suntuosidad, ¿cierto? En una majestuosidad, la gente esperaría en ese tiempo. Hoy entran en carros muy costosos y blindados, con fanfarrias, con guardaespaldas y con un sistema de seguridad y con una suntuosidad muy grande. En ese tiempo seguramente estarían esperando que el Mesías, el rey, entrara como rey a la ciudad con expectativas de entrar en un caballo blanco, ¿cierto? Rodeado de escoltas y de muchas cosas que demostrarían que llega con todo el lujo y con todo el poder un rey. Pero Jesús entró de una manera muy diferente, ¿cierto? Había una profecía muchos años atrás que había sido derramada sobre Zacarías, en su libro está escrito, de cómo entraría el rey de Israel. Zacarías capítulo 9, versículo 9, dice de la siguiente manera: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. La manera que entró el rey de Israel y el rey de reyes y señor de señores era una manera un poco diferente a como estaban esperando su pueblo, un rey. La cuestión es que Jesús le estaba dando la última oportunidad a su pueblo de reconocer a Jesucristo como su rey y su Mesías. Por supuesto, ellos no lo reconocieron y por eso Jesucristo hoy no está físicamente gobernando a su pueblo. Su pueblo no lo reconoció como rey. Jesucristo murió en la cruz, resucitó y ascendió al Padre, y hoy mora por la fe su espíritu en el corazón de aquellas personas que lo han recibido como Señor y Salvador. Su pueblo físicamente no lo reconoció como rey. Entonces, en este periodo llamado el misterio, lo llama la Biblia, la Escritura, que es el periodo de la iglesia, desde que Jesús se fue y ascendió hasta que Él regrese. Es ese periodo que se llama el periodo de la iglesia. Y todos aquellos que recibimos por fe la salvación en Cristo, estamos esperando que Él vuelva por su iglesia para poder vivir en esa dimensión eterna a la que Él nos llamó. Él no pudo físicamente quedarse a gobernar porque su pueblo no lo reconoció. De esta manera, Jesucristo tuvo que partir y algún día volverá el Señor. Nadie sabe ni el día, ni la hora, ni en qué momento. Dice la palabra que como ladrón en la noche. Y entonces Él llegará y vendrá por su iglesia. Nos habla la Escritura de que va a haber 144,000 judíos que van a recibir la revelación del verdadero Dios y el verdadero Rey, y ellos se van a encargar de predicar el Evangelio a su pueblo, y va a haber un gran avivamiento antes de su venida. Y le hice esta aclaración, pero quiero enfocarme en el tema que quiero dejar como bases algunos versículos, algunos pensamientos para poder desarrollar un tema bien conocido en este día tan especial.
Y al entrar a la ciudad, después de haber llegado como rey a Jerusalén, lo primero que hace Jesús es ir al templo, ¿cierto? Como acabamos de leer. Un día como hoy entra a Jerusalén como rey, mucha gente lo reconoce, otra gente no. La gente encargada de tener que reconocerlo, los encargados de la religión, de los que dirigían al pueblo, en la Torá, en las Escrituras, ellos no lo reconocieron. Y Jesucristo se va para el templo, como acabamos de leer, y sorprende a todos con una actitud muy inusual, algo que sorprendió a toda la gente. Dice que empezó a echar fuera a los cambistas, a los que vendían animales para el sacrificio, y suelta palabras muy duras. Y les dice: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Qué dura esa palabra, qué fuerte, ¿cierto? Qué palabra tan tremenda la que dijo Jesús. ¿Por qué habrá dicho Jesús estas palabras? ¿Y por qué específicamente hizo lo que hizo con la gente que vendía, que ocupaba un lugar en el templo, cumpliendo, entre comillas, un servicio? Y quiero compartir esto, pero me parece muy importante. También se cumple una profecía dicha por Jeremías unos 570 años antes de que sucediera esta situación. Jeremías le dijo a su pueblo en Jeremías capítulo 7, versículo 11, en la Nueva Versión Internacional lo voy a leer, dice: ¿creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es cueva de ladrones? Pero si yo mismo lo he visto, afirma el Señor. Ese día se estaba cumpliendo la profecía que más de 500 años antes se había soltado, Dios había soltado sobre un profeta. Y al mirar las costumbres de Israel, podemos entender y cuál fue la razón por la cual Jesús entra al templo y tiene semejante actitud con la gente a la que él de alguna manera combatió o rechazó la actitud, no a la gente, pero sí la actitud que tenía la gente. Y es bien importante que para poder entender, quiero aclarar algunas cosas y vamos a enfocarnos en esto. Todo esto pasó en un lugar del templo llamado el Gran Atrio de los Gentiles. Ese atrio era el único lugar que tenían acceso las personas que no eran judías, pero que creían en Dios, en el Dios verdadero, y que se acercaban a adorarle en esos tiempos tan especiales. El Gran Atrio de los Gentiles era un lugar que no podían ellos, la gente que no era del pueblo judío, no podía pasar más de ese lugar. Había otros lugares, otras instancias donde estaban los sacerdotes, donde estaban los hombres judíos. Las mujeres también tenían que estar afuera, no tenían acceso a esa parte del templo que tenían los hombres. Pero sucedía algo en ese lugar del templo bien especial que nos va a ayudar a tener luz sobre estos pasajes que acabamos de leer. Y ahí los vendedores ambulantes utilizaban ese lugar para atravesar el templo, porque el templo se podía atravesar por esa parte y llegar al otro lado de la ciudad. Y los vendedores ambulantes, para poder vender sus productos, o sea, para que esos mercaderes pudieran llegar a su destino, a ellos el templo les servía para que ellos pudieran usarlo como un medio para concretar sus fines personales y sacar ventaja. Ellos, en vez de dar toda la vuelta con sus elementos para vender, ¿cierto? Con sus carros, no sé cómo sería. Yo trato de imaginar cómo sería hoy, ¿no? En el templo y estar la gente adorando, ahí buscando del Señor, y en el medio, ¡aguacate! Y le pasa uno por ahí, ¿cierto? La trapeadora, y le pasa uno con todos los elementos por ese lugar, ¿cierto? Y Marcos capítulo 11, versículo 16, por eso Jesús dice la palabra, y no permitía que nadie atravesara el templo
llevando mercancías. Otra cosa que sucedía era que venía gente de otras naciones con moneda extranjera. Los judíos vendían la moneda judía que los romanos, los griegos y gente de otros lugares tenían que ir a cambiar, porque en el templo solo se aceptaba moneda judía para las ofrendas. Entonces había una gente que tenía casas de cambio, tenía espacios en ese lugar, y cuando venía la gente con moneda extranjera, aumentaba el precio de la moneda judía para que la gente no tuviera otro remedio que comprar ahí porque no tenía otra clase de dinero. Solo en el templo se aceptaba esa clase de moneda judía que funcionaba dentro del templo. Los pagos de los impuestos que cada judío mayor de 20 años debía pagar, y toda clase de ofrendas y de sacrificios que debían entregar las personas que iban a adorar a Dios. Ahora, había algo bien interesante, si usted estudia un poco las escrituras y la historia. Estos cambistas eran sacerdotes del templo o familiares de las autoridades, que ellos se beneficiaban económicamente ocupando esos lugares, aumentando el precio de la moneda de cambio y así obtener ganancias. También se dice que esos espacios se alquilaban por sumas elevadas, como se hacen en los mercados, ¿cierto? Y en esos lugares donde la gente quiere poner sus puestos de venta, entonces alquilan el espacio, alguien es el encargado o el que tiene la picardía de poder colocar esos lugares. Y se dice que esos espacios se alquilaban por sumas elevadas, y así se beneficiaba directamente el sumo sacerdote de turno de la época. Era una cosita que tenía aparte, ¿no? Como una, no sé cómo se dice acá en Argentina, si se rebusque, no sé acá cómo se dice, ¿no? Es una salita que tenía el sumo sacerdote, ¿cierto? Cualquier similitud con la realidad, como se dice por ahí, es mera coincidencia, ¿cierto? Así que la gente, para poder cumplir con los requisitos o con los impuestos del templo o con la responsabilidad de ofrendar, diezmar, tenían que dejarse robar, pagando lo que no era justo. Interesante lo que pasó, ¿no? Ese domingo que se celebra hoy en las religiones, ¿cierto? Lo que sería hoy el Domingo de Ramos, se dice hoy, sí, donde la gente tiraba sus ramos y pasaba a Jesucristo ese día en su entrada triunfal. También sucedía otra cosa, se vendían palomas y otros animales que debían ofrecerse como sacrificios. Entonces la gente que venía de un largo viaje, no podían arriesgarse las personas a traer animales desde donde venían para las ofrendas, porque podían deteriorarse durante el camino y seguramente no podrían pasar la inspección de los sacerdotes que debían ofrecer los sacrificios de acuerdo a la ley como estaba establecida. En el libro de Levítico capítulo 22, versículos 17 al 22, la ley decía lo siguiente: también habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrenda voluntaria, ofrecía en holocausto a Jehová. Para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Diga esto, por favor, será sin defecto. Será sin defecto. Versículo 22. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso, roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Así que la ley era clara. La gente tenía que ofrecer animales y tenía que ofrecer un animal sin defecto, el mejor animal, porque si van a ofrendar para el Dios verdadero y el Dios que decían amar, uno cuando ama a alguien da lo mejor, ¿cierto? Uno puede ver
la dimensión de la importancia que tiene la persona a la que se le va a dar algo. ¿Por qué? Por la calidad de lo que usted le va a dar, ¿cierto? Si hay algo que yo, ya me voy a meter en problemas, pero si hay algo que veo, hace muchos años he dejado de tener que ver con el tema de los diezmos, de la alfolía de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay un equipo de gente que hace eso y yo no quiero tener nada que ver. Los primeros años de pastor, uno le toca hacer de todo, ¿cierto? Tirar el centro, ir a cabecear, cobrar los penales, ir para acá, ir para allá, tocar un instrumento, cantar, salir corriendo, atender a la gente. Con el tiempo la iglesia empezó a crecer, se empezó a edificar los equipos de trabajo y hoy, gracias a Dios, para cada área, para cada ministerio, para cada sección de trabajo, aún en la parte operativa, hay gente que se dedica a eso. Pero al principio no era así. Y con dolor muchas veces veo, he visto, ya no hace mucho porque no quiero involucrarme, no quiero dañar el corazón, pero he visto las ofrendas y las cosas que la gente da. Todo lo que sobra, billetes rotos, billetes fuera de uso, billetes falsos, monedas que no sirven ya, no tienen valor ni para poner debajo de la pata de la mesa cuando se le mueve, boletos de metro, cosas que tienen mucho menos valor que lo que el sobre que escriben, que colocan. Como también otra gente que dice que puso algo y no puso nada. Billetes todos arrugados, todos sucios. Y eso me permite a mí ver muchas cosas que yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando? Así que la persona que debía ofrecer un animal como sacrificio para cumplir con el Señor no tenía más alternativa que comprar el animal al especulador comerciante que se beneficiaba económicamente con la necesidad espiritual de las personas, aprovechándose de la situación. A estos especuladores comerciantes de la fe, Jesús les gritaba estas palabras: ustedes convirtieron mi casa en una cueva de ladrones, les decía. Algo similar quizá a lo que sucede en la sociedad actual, cuando en determinadas épocas del año el sistema de creencias en religiones, sin tener en cuenta la palabra, produce grandes ganancias, ¿cierto? Al aumentar cierto tipo de alimentos que, según su errónea concepción, deben consumir cierto tipo de alimentos, ¿no? No se puede comer carnes rojas o cierto tipo de comida. Entonces se consumen peces y comidas que cuando llegue esa época se encargan los comerciantes de aumentar el precio para sacar ventaja de la situación. O como sucede en la vida de algunos cristianos también, que se congregan con la intención de poder desarrollar con los miembros de la iglesia algún sistema de negocio masivo, llámese sistemas multinivel, natilleras, círculos financieros, viajes, esmeraldas, limpia todo, sistemas piramidales de venta, alimentos proteicos mágicos, ¿cierto? Si usted toma este café, entonces los ojos se le van a volver celestes, los hombres le van a crecer los bíceps, las señoras gorditas van a adelgazar 90, 60, 90, ¿cierto? Los jóvenes de cara de moto chocada se vuelven bellos. No necesitan más nada. Tomas eso y no necesitan ni a Jesucristo. Todo te va a ir bien. Gente que se mueve de esa manera, con esa mentalidad, sistemas de salud, etcétera y etcétera. En circunstancias más elementales, comidas rápidas o dulces que alguna gente solapadamente vende a la salida para bendecir a los hermanos. Todo lo que se hace no con la intención de congregarse para adorar a Dios, sino con la intención de relacionarme con hermanos para vender y ganar y sacar ventaja, viendo al cuerpo de Cristo como un campo de ventas para enriquecerme. Y en muchas ocasiones están asociados con los líderes o con el pastor. Y esto trae siempre los mismos resultados en la iglesia y en la vida de la gente: escasez, ruina, falta de prosperidad en los miembros que actúan y transitan por la iglesia
sin poder despojarse de este mal tan dañino que es el flagelo que hoy tiene encadenada y condenada la vida de tanta gente, que se llama avaricia, codicia, que significa idolatría, que significa poner la confianza en lo material y no depositar la fe en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 13, versículo 5, Pablo dijo: sean vuestras costumbres sin qué, sin, por favor, los tres que repitieron, ¿lo podemos decir todo? No tenga miedo, diga conmigo: sean vuestras costumbres sin avaricia. Sí. A ver, los que no son avaros, digan conmigo: sean vuestras costumbres sin avaricia. Ah, como lo dijeron todos, ¿no? Qué bendición. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. ¿Sabe? Hoy el Señor ya no habita en templos hechos de manos. Hoy el Señor habita en el corazón de nosotros, de los hombres, de sus hijos, de sus hijas, y nosotros somos su templo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Apartado para Dios, santo es. Es ahí donde habita Jesús, y es el corazón donde Él quiere agarrar a patadas al mercader, avaro y adorador del dinero, que no deja que el cristiano pueda ver al Señor en su vida sentado en el trono de su corazón, gobernando por encima de todo, en la mente, en el corazón, en sus emociones y en sus acciones en su vida. Pablo también le dijo esto a los Corintios, 1 Corintios 6:10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hoy el problema no está en el templo, el problema está en el corazón. La avaricia, el amor al dinero hace que gran parte del pueblo que se llama cristiano viva estafando al Señor, y esa es la razón por la cual muchos no conocen su presencia. No pasan a una dimensión de poder madurar espiritualmente y entender cuál es lo verdadero en la vida, qué es lo que realmente Dios quiere para mi vida. Está puesta la mirada solamente en una faceta terrenal que puede ser y es necesario, porque nosotros necesitamos trabajar, vender, comprar y ser provistos por lo necesario. Pero el problema no está en vender o comprar, el problema está en la mentalidad. Y el problema está en querer pretender de poder vivir de una manera donde utilice las cosas de Dios, aún, y lo digo como pastor y como líder, de ver tanta gente que ejerce un liderazgo en la iglesia de Cristo en Latinoamérica. Se ve de una forma tremenda, donde muchas veces son acusados o es un bochorno cuando se cometen tantas barbaridades con el dinero. Conozco el caso actual de una iglesia donde estaban en una necesidad, y una iglesia en las afueras en el Pacífico necesitaban 12 millones de pesos para comprar un terreno, y resulta que pide, como acostumbraba ese apóstol, acostumbra a decir a la iglesia: vamos a levantar una iglesia en tal ciudad y den una ofrenda, y la gente ahí, algunos entusiasmados dan y quieren hacer creer de que con eso se levanta una iglesia en otra ciudad. Y estaba pidiendo 12 millones de pesos a la iglesia, y todos orando y clamando, y se levanta un señor y dice: yo quiero dar esa ofrenda, pastor, yo voy a dar esos 12 millones de pesos. Y los entregó para un terreno que tenían que comprar en una iglesia, para una iglesia. Pasó el tiempo, y ese señor que dio la ofrenda se fue a esa ciudad y va a visitar a los pastores, y habla con la esposa del pastor y le dice: ¿qué tal? ¿Cómo está el terreno? ¿Qué tal? Y la mujer dice: acá no hay ningún terreno. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que pasó? No, acá no vino nada. El hombre se fue como un león enojado a ver al apóstol. Y le dice: escúcheme, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué? No sé eso, si esos 12 millones eran para el terreno y todo. Dice: no, hermano, usted da a la iglesia y usted da la ofrenda, pero el Espíritu Santo me dice a mí qué hacer con el dinero. Sin palabras. El problema no está en el templo.
El problema está en el corazón. La avaricia, el amor al dinero, hace que gran parte del pueblo que se llama cristiano estafe. Esa es la razón por la cual mucha gente no prospera. Y esa es la razón por la cual a veces las reuniones se convierten en un pedido de pactos y de magia para tratar de que usted va a ser bendecido si usted da esto, da lo otro, y se manipula la vida de las personas. El gozo, la paz, la gracia preciosa de depender de Cristo. El pueblo de Israel vivió una situación parecida al darle la espalda a su Dios. 70 años de cautividad. 70 años por haber dado la espalda a Dios fueron cautivos y llevados prisioneros a Babilonia. Un par de generaciones nacieron en ese lugar, en terreno de conquistadores, en un idioma diferente, costumbres diferentes, situaciones muy diferentes de la vida de la que sus padres les habían enseñado y aún de esos mayores que habían vivido, parte del pueblo de Dios. Y de repente se cumplen los 70 años que Dios había prometido, en los cuales ellos quedarían libres y volverían a vivir a Jerusalén. Mientras ellos estaban cautivos, había gente que no se resignaba a vivir de esa manera. Les pedían que cantaran canciones y ellos sufrían y decían: ¿quién podrá volver a cantar cantos a ti, oh pueblo, nación santa, vivir en nuestra tierra amada, santa, quisiéramos volver? Y nuestra consigna, y la consigna era que cuando ellos quedaran libres tenían que volver, y lo primero que debían reconstruir de esa ciudad en ruinas sería el templo. Ellos iban con esa premisa: construir el templo, el lugar donde Dios habita, construirlo, porque si Dios habita donde nosotros estamos, cosas buenas suceden, ¿cierto? Entonces ellos sabían eso y tenían que volver. Muchas de las gente de esas generaciones no volvieron, se habían acostumbrado ya a vivir como los babilonios, en esa forma tan antimoral que vivían, y ya habían adoptado, aunque eran del pueblo de Dios, esa forma de vida y se habían adaptado a vivir dándole la espalda a Dios. Pero un poco de gente, no en su totalidad, dice que muy poca fue la gente que volvió en relación a los que eran, volvieron a construir el templo y volvieron a su ciudad. Y cuando se encuentran en semejante situación, ellos empezaron a mirar las cosas, pero se olvidaron. Ya eran libres, ya estaban tranquilos, el opresor ya no los molestaría más, Dios había hecho volverlos a su tierra, habían conseguido esa libertad por la que tanto sufrían. Y ahora que tenían esa libertad, se olvidaron del templo. Y dice la palabra en Ageo, capítulo 1, versículos 5 y 6. Ageo profetizó, este varón de Dios, en una de las 3 camadas que llegaron de la cautividad a Israel. Y dice estas palabras: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Qué era lo que había pasado? La gente llegó con la premisa de construir el templo y darle lo mejor a Dios, pero se dedicaron a edificar sus casas. Si usted lee el libro de Ageo, va a ver una historia bien interesante. Entonces ellos trabajaban, se dedicaron a levantar sus hogares, se dedicaron a, que es correcto y está muy bien, edificar lo suyo, pero se olvidaron de Dios. ¿Qué es lo que sucedió? La consecuencia fue que cesaron la lluvia, vino la sequía, entonces trabajaban, sembraban, no cosechaban, no había buena producción, se volvieron improductivos en todo lo que hacían. Y Dios, a través del profeta, les dice: mediten en sus caminos. ¿Qué es lo que está pasando? Porque sus casas están hermosas, ustedes tienen de todo, se compraron todo, pero mi casa está desierta. Y recuerden que lo primero que ustedes dijeron y lo primero que ustedes sabían que había que hacer era reconstruir mi casa. Y mi casa está desierta. 1 Corintios capítulo 3, versículos del 11 al 13. Pablo dice estas palabras muchos años después: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Llegará un momento en nuestras vidas como cristianos donde vendrán pruebas que verdaderamente se podrá ver cuál es el rey
y cuál es el Dios de nuestro corazón. Y hay gente que constantemente Dios le está avisando y le está dando la oportunidad de que pueda volver al propósito original por el cual Dios quiere bendecir y quiere llevarlo a desarrollar un propósito para extender su reino. Pero mucha gente no lo entiende y vuelve a lo mismo y vuelve a lo mismo. Porque el problema no es comprar o vender. El problema se llama avaricia y no está en el templo, no está en la cafetería, no está en la librería o en el bazar para bendecir la casa de Dios. Y quiero comentarte algunas cosas, quizás algunos no lo sepan. Todo lo que hacemos en un nuevo amanecer se hace con el fin de sostener y mejorar cada área de la iglesia, que consiste en poder honrar a Dios y glorificar al Señor en todo lo que hace falta. Cumplir con funciones tan importantes, ayudar a cubrir gastos que los diezmos y las ofrendas no cubren para sostener la obra. Cubrir salario de gente que trabaja en la iglesia, en lo operativo, en lo contable, en lo jurídico. Mire, si usted es nuevo quizá no lo sepa esto, pero los que llevamos un tiempo, muchos saben todo lo que hemos pasado, ¿cierto? Desde cuando quisieron quedarse con este lugar y quitarnos el lugar donde nos reunimos, demolerlo. 3 veces vinieron a demoler la iglesia, pusieron multas y amenazas exuberantes. La última es una multa de 250 millones de pesos que querían poner. Por nada, ya caducó y no se puede. Pero vivimos siempre enfrentando circunstancias muy duras, como iglesia, situaciones muy particulares. Porque eso, además de con oración, se enfrentó con abogados, juristas, contadores, especialistas en temas para afrontar todas estas circunstancias. Mire, le voy a comentar algo. Con lo que se recauda en la cafetería, como nosotros se supone que las iglesias están exentas de pagar impuestos, nosotros no. Y tenemos que pagar los impuestos prediales y pagamos todo. Con lo que se recauda en la cafetería, eso va todo destinado a pagar los impuestos. Para poder funcionar legalmente con presencia en una sociedad como iglesia, como una institución legal dentro de la sociedad, nos figuramos ante el Estado como un salón de eventos, como muchos ponen para no tener problemas. O novedosos nombres para parecernos a una entidad secular. Nosotros nos llamamos Iglesia Cristiana y un Nuevo Amanecer. Y eso trae muchas veces inconvenientes y oposición, pero si queremos brillar con la luz de Cristo, todos tienen que ver que somos su iglesia, llevando con excelencia y honor su nombre, sin disfrace, bien alto, sin regateos. Tenemos que trabajar, crecer en todo sentido, en lo espiritual, para que haya más gente que se pueda dedicar a enseñar, a predicar, a edificar con más tiempo y que pueda ser sostenida por la obra. Hay mucha gente que da de su tiempo, trabaja 12 horas por día y Dios le dio dones, le dio capacidades y no tiene ningún problema en entregárselo al Señor. Y trabajan y salen de trabajar y dan consejería y están sirviendo al Señor y están construyendo estudios para crecer. Algún día esa gente tiene que, si Dios la llama, tiene que formar parte de lo que Dios quiere hacer, porque tenemos que crecer en todo sentido. No podemos ser un pequeñito pueblo muy feliz. En UBA, por ejemplo, el ministerio Un Brazo de Amor, con eso que casi nunca alcanza, se cubren también necesidades para gente que asiste a la iglesia, gente fiel, que quizás su hijo esté pasando por una enfermedad, hay que pagar estudios a veces a niños, que no, los sistemas de salud saben que tardan una eternidad a veces para autorizar una operación o algo, y nosotros actuamos en esa parte social también. Es necesario, gente que es miembro de la iglesia que está pasando un momento difícil, UBA les hace un mercado y lo sostiene mientras ese tiempo de dificultad. Pero no me conformo, no creo que tengamos que ser nosotros simplemente ayudar a la gente de la iglesia, porque es lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto? Y lo primero que tiene que hacer ante usted es suplir para su familia, ¿cierto? El que no produce para los de su casa, el que no provee, dice que es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Nosotros no podemos estar mandando comida al África cuando tenemos un hermano de la iglesia que no tiene para comer ese día, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que suplir necesidades. UBA hace eso, y los mercados que UBA hace no son mercados de dar lo que sobra, ¿cierto? Por eso me cansa volver a ver siempre
la realidad cruda de un canasto con una señora que pone una librita de arroz, así dice el ministerio de... Yo quiero ver una oficina gigantesca llena de provisión para proveer a la gente, para poder ayudar y predicar el evangelio de Cristo y poder llevar el evangelio hasta los rincones de la tierra. Yo quiero ver una iglesia plena, llena de la gracia y del favor de Dios. Pero es un problema de mentalidad. La iglesia infantil cada domingo reúne entre 150 niños y a veces un poco más. Cada niño que se junta ahí se les da un refrigerio, que se trata de dar comida sana, sándwiches y cosas sanas, yogures y todo. 150 niños, mientras usted está aquí, en la casa infantil hay un montón de niños que están recibiendo provisión para poder pasar en la reunión, y eso se hace con el esfuerzo de todos. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si nuestra alma prospera, si crecemos en el Espíritu, si nosotros caminamos con el Señor, vamos a entender correctamente qué significa y le vamos a dar prioridad a Dios primeramente, y todo lo que Dios da y todas las añadiduras serán utilizadas para bendición, y Dios nos va a dar para proveernos y para proveer y para poder bendecir y extender el reino de los cielos. Uva se dedica a ayudar con recursos a la gente de la iglesia. Como dije recién, que puede estar pasando por alguna necesidad. La iglesia ayuda a gente a estudiar. Ya han salido algunos chicos de universidad, casos específicos, o chicos que necesitan, o estudiantes universitarios que necesitan una matrícula y no las pudieron pagar los padres y están en el medio de una carrera. La iglesia hace eso para poder bendecir. Algunos ya salieron de universidad, algunos sirven aquí, otros se fueron, pero en la sociedad está puesta una persona que por lo menos tiene un norte, tiene una identidad y tiene una profesión para desarrollar, y no anda como los jóvenes drogándose o andando por ahí tirados o viviendo una vida sin propósito. Aunque teniendo una profesión lo pueden hacer también, pero por lo menos tiene una semilla fue sembrada. No importa que no vengan más. Nosotros las cosas que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. No estamos esperando ningún aplauso, ningún reconocimiento. Todo lo que hacemos lo hacemos como para el Señor y no como para los hombres. Cuando usted va a comprar algo para comer o tomar en la cafetería, usted está haciendo parte para que la iglesia salga adelante. Cuando usted se va por los alrededores a comprar el pastel más grande lleno de grasa que atenta contra la humanidad, con menos calidad pero que vale 200 o 500 pesos menos que en la cafetería, lo que usted está contribuyendo a ahorrarse unas monedas, significa que no entendió cuál es la finalidad que tenemos. Si usted se congrega en la iglesia y afuera vende comida más barata solapadamente entre los hermanos, cuando sale de la congregación para bendecirlo, usted no ha entendido nada. Y la persona que a usted le compra ha entendido menos. Nosotros no somos un grupo de avivados que hacemos las cosas con fines lucrativos. En la iglesia, como en toda entidad y empresa, se compra y se vende. Pero tanto las intenciones como la finalidad, mostrada con hechos, demuestra que hasta el día de hoy todo lo que hemos hecho y todo lo que hagamos lo hacemos para glorificar al Señor y servir a la gente. Hemos visto la mano de Dios en la vida de la gente, cuando las personas han decidido sembrar sus vidas en un propósito que Dios ha entregado para hacer su obra. Cuando entendemos lo que Dios quiere quitar de nosotros, que no es el dinero. Dios no quiere quitarnos la riqueza, ni quiere quitarnos lo que tenemos. Lo que Dios quiere quitar de nosotros es el pecado. Ese es la gente vive con un temor, vivimos temor a que nos quiten, a que nos roben, con esa sensación de que me van a saquear y que me va a faltar. Necesitamos aprender y conocer la verdadera presencia de Dios. ¿Cuál es el motivo de la iglesia? ¿Cuál es la razón por la cual existe el templo? ¿Y quién es ahora el verdadero templo del Espíritu Santo? Para poder vivir confiados, llenos de la seguridad que nos da su Espíritu, cuando vivimos bajo su palabra, sin rivales que atenten contra la fe en Cristo.
El problema que hoy se vive en la sociedad se llama avaricia, se llama codicia. Se mata, se destruye, se hace daño, todo por avaricia y por codicia. Los flagelos que viven nuestros gobiernos, los flagelos que vive la sociedad, los flagelos que viven hoy las sociedades, todas tienen que ver y están emparentadas con el amor al dinero, la raíz de todos los males, dijo Pablo. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, pero algunos piensan en la iglesia que Jesús solo vino a dar plata en abundancia. Entonces viven esperando solo recibir y nunca dan nada. Quieren cosechas sin sembrar una semilla. Quieren trofeos sin obtener títulos. Y quieren títulos sin haber competido. Ganar batallas sin usar la espada. Prosperar en la vida cristiana sin obedecer a su palabra. Jesús le dijo a los fariseos estas palabras. Juan capítulo 5, 37 al 39. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, dijo Jesús. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros, dijo Jesús, no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo podemos ser cristianos sin conocer la palabra? ¿Cómo podemos ser cristianos y vivir en las bendiciones que Dios promete si no vivimos su palabra? Honrar a Dios con todo lo que tengo es lo que marcará la diferencia. Esta gente, cuando Jesús entra al templo, quedó sorprendida por lo que hizo Jesús. Y Jesús lo que estaba atacando era el sistema de pensamiento de una sociedad codiciosa, avara, que buscaba hacer todo lo posible para servirse de la necesidad de la gente. El Hijo del Hombre vino para servir y no para ser servido. Mi tiempo, mi agenda, mis sueños, mis proyectos, las amistades en quien voy a depositar y confiar mis anhelos en la vida, mis problemas, compartir mis tristezas, mis frustraciones, todo eso se va a ver si dejo que Él me guíe y me instruya con su palabra. Saber elegir correctamente, tomar las decisiones correctas en la vida. Hoy usted ve una juventud de un montón de gente que no tiene ni la menor idea, tiene las capacidades de relacionarse siempre con la gente equivocada, detienen su llamado, detienen el propósito, no tienen sabiduría, no tienen inteligencia para ocultar el pecado, pero no inteligencia ni pureza de corazón para aceptar que lo que hacen está mal. Por eso lo hacen escondidas. Si no, harían abiertamente. Ya eso es tener totalmente cauterizada la mentalidad. Saber que las decisiones que tomé antes son lo que hoy me hacen transitar por las circunstancias que hoy vivo. Escuche bien esto. En la vida, saber que las decisiones que tomé antes son las que hoy me hacen transitar por las circunstancias negativas que puedo estar viviendo hoy en esta vida. Que mi mala suerte en la mayoría de las circunstancias están ligadas a mis malas decisiones. Jeremías capítulo 17, versículos del 5 al 8. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por sus brazos, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Oiga esto, no pueden ver cuando viene el bien, no pueden ver cuando pasa la bendición por su vida, no pueden ver las oportunidades que Dios está poniendo en la vida, no lo pueden ver, porque viven dando la espalda a Dios. Y Dios pasa, y Dios tiene bendiciones para derramar y las dejan pasar. Dejan pasar las que no son, las que son, y toman las que no son. Y le llaman bendición a lo que es maldición y le llaman maldición a lo que es bendición. Por eso usted ve la vida de gente tan frustrada y gente que vive en una cara de amargura cuando viene a la iglesia que parece una moto chocada. No pueden entender. Por eso dice Jeremías: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Versículo 8 dice: porque será como el árbol plantado junto a las aguas,
que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Cuando tú dependes del Señor, tú no tienes que andar haciendo nada extraño. Puede pasar lo que sea que puede afectar la situación económica de una nación, de la sociedad, en tu trabajo. Puede que las cosas estén amenazantes, pero tú tienes que entender esto. Tu socorro no viene del trabajo, tu socorro viene del Señor, del que da el trabajo. Entonces, uno puede caminar confiado, uno puede mirar a los ojos, uno puede caminar por la vida y puede decir las cosas que tiene que decir con libertad. Jeremías 17:11, el profeta dijo: como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará y en su postrimería será insensato. Vivir un evangelio solo para ver cuánto puedo conseguir es vivir en una dimensión totalmente efímera, vacía. Pablo, muchos años después, inspirado también por el Espíritu Santo, escribe estas palabras, Hechos capítulo 20, versículos 32 al 35. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. La última semana de Jesús en la tierra como humano comenzó con este desafío. Un día como hoy entra a su pueblo como rey, y lo segundo que hace, se va a su templo, va a su propia casa. Y esto es lo que hoy necesita su pueblo más que nunca comprender: que el templo debe ser purificado, que no solo debe estar limpio y decoroso el lugar donde nos reunimos para adorar a Jesús, donde exigimos que todo esté limpio, donde cuando entramos a los baños no hay ningún fantasma ahí donde podamos estar en un lugar que sabemos que no nos va a atacar ninguna alimaña por causa de la suciedad o de la mugre. Que cuando tengamos calor hay un sistema para poner el clima y estar tranquilos, donde podamos estar en un lugar para recibir lo que Dios tiene. Pero lo que a Dios más le interesa, además de esto que es importante, el pueblo debe ser purificado. Lo que Dios quiere es purificar para derramar sus bendiciones, pero en el templo de su Espíritu, que es nuestro corazón. Mateo capítulo 5, versículos 8, Jesús dijo en su sermón del monte: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Sabe? Para muchos hoy comienza una vez más la Semana Santa y celebran la Semana Santa. Nosotros celebramos cada semana porque queremos ser santos que celebran cada semana. Este es un tiempo de tradiciones, pero nosotros podemos usar este tiempo de tradiciones para convertirlo en un tiempo de relaciones. Relaciones correctas, relacionarnos con el Señor correctamente, relacionarnos con la gente correctamente, pedir en intimidad que el Señor limpie su templo y nos haga
libres para poder verle a Él por encima de todas las cosas. Esta puede ser una semana más, donde no se trabajan algunos días, donde quizá muchos el día del fin de semana laboral no sepan qué hacer, sientan los vacíos de no tener algo que hacer y tener que prender el televisor para ver algún programa, una película vieja, algún documental en esta semana que trata de defenestrar y subestimar y burlarse de la vida del Rey de Reyes y Señor de Señores, donde empiezan a aparecer documentos ultra secretos que no están permitidos ver, de un evangelio que lo permitieron ver, o inventarle novias a Jesús, y todas esas, gastan millones de dólares en toda esa basura, que lo único que están llevando es al infierno a generaciones enteras. Y mientras muchos hoy enseñan un evangelio, vendiendo su palabra, traicionando los principios, queriendo servirse de la gente, la plata, el dinero está para usar, la gente está para amar. Pero vivimos en un tiempo donde se ha metido en la iglesia este pensamiento tan terrible, donde muchos piensan que la plata es lo que hay que amar y a la gente es a lo que hay que usar. Y nosotros tenemos que entender, ¿para qué me llamó el Señor? ¿Para qué existimos? Mientras tenga vida, yo le pido cada día al Señor ver con mis ojos una iglesia triunfante. ¿Pero qué significa una iglesia triunfante? Gente que ha salido adelante en su vida. Gente que ha salido del dolor, de la muerte, del pecado, de la promiscuidad, familias desmembradas, hijos sin rumbo, personas que piensan, no tengo futuro, ¿cómo me fue en mi vida? Me abandonó mi familia, pasó esto o aquello. Pero conocí a Cristo y me levanté. Y pude invertir en lo mejor que se puede invertir en la vida. Invertir en su reino. Invertir en su palabra, mi tiempo. Invertir en poder practicar lo que Él enseña, aunque a veces duele, sea difícil y sea imposible, pero si Él lo dice, es porque es lo mejor. Y ver gente, hoy veo gente que disfruta, jóvenes que han formado hogares, como siempre lo digo, personas que tienen un norte, un propósito en su vida, con dolor difícil. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo van a cosechar y vendrán con las gavillas llenas de sus cosechas. Pero no solo no es dinero, el dinero es una consecuencia. No hay nada mejor que cosechar en su reino almas, personas que puedan conocer la verdad y que tú puedas decir, yo formo parte de un cuerpo, yo formo parte de un grupo que se reúnen y que declaran el amor de Dios y que predican el amor de Dios, y podemos ver su prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. Un día yo era de los que utilizaban el templo para atravesarlo y pasar por ahí para poder obtener mis ganancias o lo que yo me parecía. Un día yo vendía palomas y hacía unos pases mágicos haciéndole creer a la gente de que recibiría bendición sobrenatural vendiendo la paloma del Espíritu Santo quizá. Otros ofreciendo lo que sobra, y dije yo quizá era uno de esos, pero hubo un día que entendí que para el mejor tengo que dar lo mejor y Él me seguirá dando lo mejor. Y te preguntarán, ¿y cómo fue? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué estás aquí? ¿Y cómo ocupas ese lugar? ¿Y ustedes cómo le hacen? ¿Y por qué ustedes consiguen esto? Y vamos a decir, no sé, fue Dios, porque no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tuvo misericordia. Y Dios tuvo misericordia a pesar de todo, con hay un nuevo amanecer. Yo le invito a ponerse de pie.
y que esta semana que comienza tenga un significado y un propósito para nosotros. Mucha gente va a transitar y transita esta semana con caras largas, tratando de sentir compungimiento porque es la semana que maltrataron al Señor. Y eso está bien. Pero otros hacen eso en estos días para la sociedad, ¿cierto? El jueves, viernes ya están de parche y están celebrando el flagelo que sufrió el Señor con su botellita en la piscina. Dios sigue derramando su amor. No te olvides que Él pagó un precio, pero nosotros celebramos a Jesucristo resucitado. Él murió y resucitó, entregó su vida y se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Se bajó de esa condición de Dios y se hizo humano. Fue tan bajo el nivel el que Él bajó, que siendo el creador se puso en el nivel de su creación caída, que le dio la espalda, que le rechazó. Y se hizo hombre y se entregó para que hoy nosotros pudiéramos recuperar el propósito eterno. Por eso en estos días que podamos aprovechar este tiempo para poder relacionarnos con Él y para poder compartir de su amor. Si usted siente que Dios ha hablado a su corazón, cierre sus ojos y vamos a hacer una oración en este día, por favor. Amado Padre Celestial, hemos venido a tu casa y nos reunimos como pueblo, como iglesia en tu templo. Te damos gracias por el lugar que tú nos has dado y donde podemos venir acá a edificarnos, a compartir tu palabra, a exaltarte. Pero Padre, hoy queremos pedirte que en el templo, que es nuestro cuerpo, de tu espíritu, Señor, tú te puedas mover. Y si hay algún mercader, y si hay alguna actitud egoísta que no nos quiere dejar ver en plenitud, Señor, tu grandeza, sácalo a patadas, por favor. Sácalo a patadas el cambista que quiere aprovecharse de las situaciones. Ayúdanos, Señor, por favor. Aquellos que vivimos exigiendo derechos pero no queremos dar nada. Ayúdanos a entender, Señor, de que nuestra vida consiste en dar más que en recibir. Hoy venimos delante de ti para decirte, somos tu pueblo, Señor. Y quiero decirte, mi cuerpo es tu casa, mi cuerpo es tu templo. Haz lo que tengas que hacer, Señor. Purifícalo y límpiame, porque quiero verte. No quiero que seas una ilusión en mi vida, no quiero que seas, Señor, una fantasía, sino que sea una realidad en el espíritu, de vivir con la convicción de que tú un día viniste a buscarme, golpeaste la puerta de mi corazón y me amas por lo que soy y no por lo que pueda conseguir. Me amas porque me amas, no lo puedo entender. Y me hiciste parte de tu iglesia y hoy habitas en un templo que es mi cuerpo, el templo de tu espíritu. Queremos honrarte y decirte gracias, Señor, por habernos dado esa victoria en la cruz. Y porque un día como hoy le diste la oportunidad a tu pueblo de que te reconociera y no lo hizo. Pero hoy estamos aquí nosotros, aquellos que nos reunimos porque sí te hemos reconocido. No vivimos ese tiempo, pero vivimos el tiempo de la iglesia. El tiempo más precioso que por fe y no por vista, creyendo de que tú eres Dios y que no hay otro como tú, te hiciste hombre, resucitaste de los muertos y estás sentado a la diestra del Padre intercediendo por tu iglesia. Hoy somos parte de ese pueblo y tenemos el privilegio de vivir en este tiempo de la historia. Que no se vaya ese tiempo entre los dedos y que de una vez por todas podamos entender de que tú eres Dios y fuera de ti no hay otro, que eres el dueño del oro, de la plata, de todo lo que existe y que has puesto todo para que nosotros lo podamos disfrutar y administrar como corresponde.
te pedimos que te levantes como poderoso gigante y declaramos, Señor, que en esta Semana Santa, a partir de hoy, todas las semanas sean semanas para darte gloria y honra. Y no queremos tener solo semanas santas, queremos ser santos en todas las semanas de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios, dele un aplauso al Señor, por favor.